En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta actitud de los padres de Jesús, de cumplir aquello que dice la ley, nos enseña y por lo tanto nos orienta en nuestra vida para que respetemos siempre los derechos de Dios. Porque con mucha frecuencia nos olvidamos de que ese Dios que nos ama, que nos quiere, ese Dios que nos perdona, es el Todopoderoso. Son como dos caras de una misma moneda. No podemos tener la moneda sin tener ambas caras. Ambas forman parte como una unidad esencial de la misma realidad. Dios, el creador de todo lo que existe, es el Señor de la obra que ha creado. Y en el colmo del amor es también su Salvador. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo por nosotros, nos rescate de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, nosotros que tenemos un pie en el Antiguo y otro en el Nuevo Testamento, hemos de considerar en su conjunto lo que la Iglesia denomina revelación de Dios a los hombres. Yo tengo la impresión de que, no por una mala intención de los eclesiásticos, sacerdotes, religiosos, sino por quizás una falta de visión de conjunto. A veces focalizamos demasiado, hablando mucho de Dios misericordia, hablando poco de Dios todopoderoso. En otras épocas de la historia del cristianismo ha sido al revés. Se hablaba mucho de Dios juez y se hablaba poco de Dios misericordia. Y por lo tanto nosotros hemos de buscar ese equilibrio que nos haga, como digo, tener un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento. Porque la revelación de Dios a los hombres implica que Dios se da a conocer. ¿Y quiénes somos nosotros para desechar una parte y quedarnos con la otra? Recuerdo hace muchos años, cuando leí el libro en el que un periodista italiano, Vittorio Messori, explica y narra su conversión. El libro se titula ¿Por qué creo? Él en ese libro explica cómo el cristianismo no expulsa ni divide, no es o esto o lo otro, sino que el cristianismo une, es esto y lo otro. Creemos en Cristo, Dios y hombre, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Creemos en un Dios que actúa con su gracia, mueve nuestro corazón, pero respeta nuestra libertad, gracia y libertad. Tenemos fe, una fe que nos hace creer cuando no comprendemos los planes de Dios. Fe y razón van de la mano, no están contrapuestas. Por lo tanto, mi fe tiene que ser una fe razonada, pero una razón que entienda sus limitaciones y que sepa que no es omnipotente ni todopoderosa. Cuando no comprendo, acepto el misterio. Dios es más grande que yo, me fío de Él. Esto es fundamental. El ejemplo, el testimonio que tenemos que dar a los que vienen en pos nuestro es el ejemplo del equilibrio, de amar a Dios, al Dios revelado, y no al Dios al que yo me hago a mi imagen y semejanza, al Dios que como me molesta esto que dice la revelación, el Antiguo o Nuevo Testamento, lo quito y me quedo con lo otro. Cuando haces eso, estás siendo infiel a la revelación de Dios.
Estarás diciendo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Recordar aquel libro que escribió Jean Guiton, Silencio sobre lo esencial. ¿Cuántas veces en nuestras predicaciones, las de los sacerdotes, en el ejemplo, en el testimonio, en las catequesis de los padres hacia los hijos, falta esta verdad plena? Estoy diciendo parte de la verdad, pero no toda la verdad. Entonces estás omitiendo parte de la verdad. Por lo tanto, aunque deliberadamente no mientas, estás confundiendo, sin querer, pero puedes confundir. Por eso qué importante es que nosotros, como la Sagrada Familia, cumplamos la ley de Dios. Porque la ley de Dios nos ha sido dada no para esclavizarnos, sino al contrario, para liberarnos. Y que sepamos transmitir a los demás íntegramente esa verdad que se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese Dios que se da a conocer porque quiere llenar el corazón del ser humano de su amor, de su misericordia, pero que esa misericordia y ese amor no pueden estar reñidos con la justicia y por lo tanto con la verdad que nos hace libres. Respetando a Dios, amaremos a Dios. Respetando las normas de Dios, seremos libres y por lo tanto, sabiendo el camino que tenemos que seguir y siguiendo ese camino con la ayuda de la gracia de Dios, podremos alcanzar la salvación. Pidamos al Señor que nosotros que hemos recibido este don que es la fe, este don inmerecido, gratuito, que es haber conocido el amor de Dios, seamos fieles y lo transmitamos íntegramente, sin cercenar aquella parte que a lo mejor a mí no me agrada tanto. ¿Por qué no te agrada? Porque toca quizás una herida, porque te señala quizás que no te estás comportando bien, porque te enseña que no estás haciendo las cosas como Dios quiere. Como me molesta, y es más fácil tener un Dios calcetín que pongo del derecho o del revés, quito esta parte, enfatizo la otra. La Sagrada Familia cumplió con la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. No está dada para cercenar nuestra libertad, al contrario, Dios nos la dio para hacernos verdaderamente libres. El que ama es fiel a la voluntad de Dios, cumple la ley de Dios, se fía del Señor cuando no comprende sus planes, pero sabe que Dios le ama porque ha experimentado en muchos momentos de la vida que Dios le quiere. Cristo es la respuesta, es la prueba máxima del amor de Dios. Asumió nuestra condición humana, subió a la cruz para salvarnos, resucitando, compartió la salvación con todos nosotros. Que el Señor nos ayude a fiarnos de Él y a transmitir íntegramente la fe revelada que hemos recibido como un don, como un tesoro. Que Él nos ayude. Nos ponemos en pie.